Comenzamos una semana con un cese al fuego de esa guerra de los 12 días, como así la bautizó Donald Trump, esta guerra entre Israel e Irán. Un cese al fuego que muchos dicen es frágil, ¿no? Se habla de fragilidad, pero bueno, así fue. ¿Cómo terminamos esta semana? ¿Cómo es este balance cuando tenemos declaraciones cruzadas, ¿no? Algunos que, por un lado, sí hemos podido abatir o por lo menos frenar el programa nuclear de Irán. Irán dice, de ninguna manera. ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos parados? Bueno, esta guerra que, como bien decías vos el otro día, la bautizó el propio Donald Trump. Donald Trump que habló hace minutos sobre lo que puede llegar a pasar y nos da pie para meternos en lo principal de esta guerra, que es si va a continuar o no la búsqueda de Irán de continuar con ese programa nuclear que tan polémico ha resultado y que tan difícil de digerir ha resultado para Occidente, no tanto que terminó con una guerra. Y si podemos ya ponemos la primera de las placas que tenemos preparadas para ustedes, que lo que les va a mostrar es el mismo mapa del otro día con 3 sitios nucleares que fueron bombardeados, los 3 sitios nucleares que fueron finalmente bombardeados por Estados Unidos. ¿Se acuerdan que el otro día empezamos a hablar y se anunció el cese del fuego minutos antes de que empezáramos con el análisis? Bueno, no teníamos en ese momento la idea exacta de cuáles eran los centros bombardeados. Bueno, fueron Fordo, Natanz y Fajan, que los vemos ahí en este mapa de Irán. ¿Y qué es lo que deja entonces esta semana entre que hablamos el lunes y hoy? Bueno, la sensación de que, por un lado, Irán no se va a sentar a negociar en lo inmediato. La idea clara que dejó el presidente Trump hoy de que si lo entiende conveniente para que Irán no se dote de armas nucleares, si la inteligencia le dice que Irán quiere buscar armas nucleares, va a volver a bombardear, lo dijo explícitamente. Y después informes de inteligencia norteamericanos que se filtraron a medios importantes señalando que en realidad este bombardeo, este ataque de Estados Unidos, lo que terminó haciendo es retrasando apenas por unos meses el avance del programa nuclear iraní. El uranio enriquecido, combustible de cualquier bomba, en definitiva, seguiría en manos de Irán. Así que estamos en veremos con una guerra que tiene, como bien decías vos, un cese del fuego bastante frágil. Bueno, acá hay varios que cantaron victoria, ¿no? Israel por su parte, Irán por su parte. De alguna manera, ¿alguien se acerca a los objetivos que se habían planteado antes de esta guerra? Estados Unidos, Israel. Vamos a poner un par de frases que tenemos para mostrarles hoy. Una del ayatollah Ali Khamenei, que dijo que Irán ganó la guerra. Irán propinó una cachetada, dijo él, a Estados Unidos, algo que enfureció a Donald Trump. Hoy el presidente norteamericano salió en su red social desmintiendo esto y señalando que debido a esta frase no se va a poner a trabajar en eliminar las sanciones contra Irán, sanciones que van al sector petrolero iraní. El primer ministro israelí dijo, obtuvimos una gran victoria, en la misma línea que Donald Trump. Bueno, cada cual canta victoria. En una guerra no gana nadie, pero lo más importante es la segunda parte de tu pregunta, y para eso vamos a poner a mis espaldas la tercera placa que tenemos, que es la más importante de la noche, porque en definitiva esta guerra, más allá de frenar ese programa nuclear que tenía a Irán lejos de los organismos de fiscalización, como el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tenía a Irán enriqueciendo uranio por encima del 60%, cuando con 90% se llega a tener combustible para una bomba nuclear, tiene también que ver con las relaciones entre los países de la región de Medio Oriente que pretenden Estados Unidos e Israel. Por eso este mapa es realmente importante. Aquí lo que estamos viendo nos retrotrae a algunos años en los cuales algunos países musulmanes reconocieron al Estado de Israel, pero sobre todo nos retrotrae al año 2020, cuando se firmaron bajo los auspicios del primer gobierno de Donald Trump los acuerdos de Abraham, que para muchos le van a decir algo, porque seguramente recuerden que se celebraron, se festejaron como una oportunidad de paz en Medio Oriente, a pesar de que no fueron tales, pero en ese momento Sudán, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos reconocen la existencia del Estado de Israel, normalizan la relación con Israel y, en definitiva, esto que vemos aquí termina siendo el mapa actual de Medio Oriente. Países en rojo que no reconocen a Israel, países en amarillo que tienen contactos diplomáticos con Israel y muchos otros, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, que mucho antes, todos los que están en azul, Turquía, desde el año 49, tienen relaciones
con Israel y lo reconocen. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los objetivos que se interpreta que está buscando tanto Israel como Estados Unidos a partir de lo que pasó con esta guerra, que fue el debilitamiento del régimen iraní, es de alguna manera establecer una situación de relacionamiento diferente entre los países de Oriente Medio que permitan estabilizar una zona muy convulsionada, con un Irán, como explicamos el otro día, debilitado, con los proxies, que son estos grupos como Hamas y Hezbollah, financiados por Irán, anulados desde el punto de vista logístico en algunos frentes, o reducidos a meros testigos, como el caso de Hamas en Gaza, que el Medio Oriente tenga entonces otra cara. ¿Qué pasa con el estrecho de Hormuz? ¿Se anima Irán a cerrarlo o las consecuencias serían demasiado pesadas para Irán? Nos vamos a otro mapa y a otra región muy importante porque tiene que ver con lo que pasa con los mercados petroleros, que vaya si es importante para nosotros que somos importadores natos de petróleo y necesitamos saber qué pasa con ese mercado. Ustedes lo que ven aquí es algo que por estas horas, un lugar que por estas horas ha estado en boca de todos, que es el estrecho de Hormuz, que separa o une, depende cómo se vea, el Golfo de Omán con el Golfo Pérsico, ambos sitios por los que transita una cantidad impresionante de petróleo. El 20% del petróleo mundial transita por ahí todos los días y hay una amenaza iraní, hay una aprobación del Parlamento iraní para cerrar este estrecho. Por lo tanto, el mercado petrolero está bastante tenso. El precio del petróleo, que tuvo una subida durante el conflicto, se mantiene justamente porque no se sabe exactamente qué va a pasar con esta situación concreta que vos planteás, Nacho, con este estrecho, que es clave, ¿no? Es chiquito, 34, ahí donde está la flecha son 34 kilómetros, ¿no? ¿Cómo se puede cerrar? De muchísimas maneras, desde barcos hasta otros sistemas muchísimo más sofisticados, como mina flotante, por ejemplo. Pero si esto se cierra, tendremos noticias la semana que viene. Si lo van a hacer o no, pues lo veremos. De vuelta, unos cantaron victoria, los otros también. Por el momento no hay noticias de que el estrecho vaya a ser cerrado de manera inminente. Ya para cerrar y un poco volviendo al balance de esta guerra de los 12 días, ¿cómo queda Israel en cuanto a la guerra en Gaza, ¿no? ¿Queda más fortalecido? ¿Cómo influye todo esto que venís hablando en esa situación? Bueno, la guerra en Gaza lleva ya mucho tiempo y las consecuencias de uno y otro lado han sido tremendas, ¿no? Desde el atentado terrorista de Hamas hasta los 50.000 muertos, más de 50.000, casi 55.000 muertos en la Franja de Gaza y la crisis humanitaria de la que informamos todos los días en todos los medios, porque es una situación que muchos países pretenden que se detenga, ¿no? Que pare. Entonces, la pregunta es sumamente pertinente. ¿El gobierno de Netanyahu saldrá fortalecido o no de la guerra con Irán? Es algo que lo veremos más bien el año que viene, ¿no? Cuando sean las elecciones en Israel. Lo cierto es que hay planes para Gaza y hay planes que no tienen que ver estrictamente con los gazatíes ni con los palestinos. Hay planes para desterrar a los palestinos, hay planes para que la administración de Gaza, que está en manos de Hamas, en definitiva pase a otros países árabes con la incidencia de Israel. Si todo eso va a pasar o no, si eso implicará una suerte de colonización de Gaza o una conquista de Gaza, como dijo el gobierno israelí, lo vamos a ver en los próximos días. Lo cierto es que hoy terminó una guerra y la guerra en Gaza continúa. Gracias, Mauricio.